El señor Alex Márquez, que está haciendo un mundial impresionante, está consiguiendo una estabilidad tanto en su resultado de velocidad, ese trip que ha dado que le faltaba, ¿no? De confianza, sobre todo también, bueno, con la GP 24 este año, en fin, está siendo impresionante. ¿Cómo valoras tú o a qué puede deberse, en cierto sentido, más allá de a nivel técnico, de la confianza que haya tenido con la Ducati este año, con la GP24 de, como bien sabéis, del año anterior? ¿Por qué se ha producido de este modo la estabilidad que ha encontrado Alex Márquez en el campeonato? Bueno, al final, si analizas un poco la trayectoria del Marque, está haciendo en MotoGP lo mismo que ha hecho en otras categorías. Es decir, evidentemente un piloto doble campeón del mundo. Si su hermano no fuera quien es, estaría muchísimo más reconocido. De hecho, estaría reconocido como considero que se merece, ¿no? Ujú. Pero es un piloto, como dice Marc, ¿no? O no sé qué alguien Todo de su diésel, entorno. ¿no? Exacto, diésel, ¿no? Es un piloto, bueno, pues que necesita su tiempo, sus años para consolidarse en cada categoría y empezar a asomar la cabeza, ¿no? Está haciendo un mundial extraordinario, pero con su histórico, si lo ves, tanto en Moto 3 como en Moto 2 fue así. También es cierto que ha tenido, bueno, no sé, llamémosle suerte, llámalo como quiera, o tampoco suerte, se lo ha merecido, ¿no? El hecho de que se le hayan dado las suficientes oportunidades como para asomar la cabeza. Efectivamente. Como bien sabemos, hay muchos pilotos hoy día que Que a no la se le mínima, da exacto, no se le da el tiempo suficiente para que de alguna manera puedan desarrollarse y claro, te quito y pongo a otro, ¿no? exacto. Entonces, claro, él ha tenido la oportunidad de poder desarrollarse como él necesita, como es sus necesidades, y básicamente están surgiendo los frutos ahora. Está haciendo un campeonato súper completo en el que a mí me hace gracia cuando dice, no, es que yo sé las debilidades de Mar, pero no las cuento. Pues yo creo, en mi opinión, son bastante evidentes. Es decir, Sí, hay él una sabe, que florece muy bien, ¿eh? No sé cómo lo verás tú. Cuéntame, cuéntame. no sé, yo considero que es bastante sencillo. Él sabe que Mar tiene la mecha muy corta y que Exacto, siempre se calienta más de lo que debe muchas veces. Y claro, él está exacto. ahí, digamos que agazapado esperando el fallo y por qué Oportunidad. no, Sí, sí, sí. esperando su oportunidad y por qué no, ya sabemos lo que cae Mark y que mañana Mark, Dios no lo quiera, pero que pueda tener una lección. Si miras la clasificación, disculpa Nico, a día de hoy el campeonato es larguísimo, pero es que el tercero está ya casi a 100 puntos. Sí, sí, sí. Bueno, Y está. el cuarto es que los Básicamente puede está estar, a la misma distancia del dorsal de Márquez, Pecco Bagnaia, del sí, líder. 93, es Fíjate, cierto, es sí, sí, cierto. sí. Entonces es como casi que están descartados y evidentemente entiendo que van a ser pilotos, que ahora pasaremos tipo como Peco, que ya no van a tener nada que perder y que probablemente entren en algunas guerras que también le hagan tener Exacto. algún cero, ¿no? Y Jesús, la última cuestión que te quería yo comentar, que me ha Ujú. llamado muchísimo la atención también, no solo este fin de semana del Gran Premio último, sino desde que ha empezado el campeonato, y es la tónica habitual de cuando Alex hace muy buen resultado y comparte podio, que también hago un inciso, que dos hermanos estén rindiendo a este nivel en el motociclismo nunca había pasado, en otros deportes también es muy difícil poder Algo sacar histórico. algo similar, es una auténtica pasada, pero cómo por ejemplo, si tú fueras el psicólogo de Alex Márquez en este sentido, ¿cómo puedes trabajar con un piloto para que él tenga o sea consciente de que puede ganar a su rival, en este caso más cercano, que es Marc Márquez, pero a la vez él, por ejemplo, termina la carrera y se va a celebrar con él, y se van los dos juntos? Es decir, como tener a tu máximo rival, que tiene que ser vamos, la primera persona que más odies en el mundo de la competición, como quien dice, y luego acabas celebrando con él. ¿No es un poco contradictorio en este caso? Hombre, sí, pero sí es cierto que, como bien has dicho, es algo histórico, ¿no? Ujú. Que dos hermanos, ya solamente que dos hermanos lleguen al Mundial, es algo extraordinario. Pero que dos hermanos estén liderando MotoGP, eso no se ha visto en la historia de este Nada, deporte. nada, nada. Pero claro, como tú dices, lo de odiar, sí es cierto que son técnicas que siempre se han usado históricamente, ¿no? Ujú. Pero claro, son hermanos, se llevan bien. Y evidentemente yo considero que, como hemos estado hablando ahora mismo,
que Alex sabe y es consciente de que en igualdad de condiciones nunca va a ganar a Marc, ¿vale? Exacto. Pero evidentemente es el que mejor conoce a Marc para saber sus debilidades, ¿vale? Por lo cual, como hemos estado comentando, él está jugando su papel a la perfección. Y si te das cuenta, los puntos a los que está es nada, es Nada, absolutamente nada. el que más Está cercano está a en el un, campeonato, exacto, y aparte está a un pequeño fallo de Marc. Si Marc falla en una carrera y efectivamente. Alex gana, se puede colocar primero o a O nada de nada, puntos. nada. Entonces, él está jugando sus cartas y jugando su papel. Y como hemos hablado, Marc es de mecha corta, ya lo sabemos. Y claro, ante cualquier error de Marc, ya estaría ahí Alex. Y no solamente el problema sería de Marc, el problema podría ser de Ducati que de nuevo pudiera ganar el Mundial una moto satélite. Que Exactamente. evidentemente para todo eso a nivel político, todo eso lo que influye en patrocinadores y demás, pues probablemente no sería positivo. Exacto. Gigi estaría muy contento porque gana su moto, pero Claro, lo que es la propia Ducati, equipo Lenovo, desde luego que dice, hostia, ¿aquí qué está pasando? Segunda temporada esto no puede ser. exacto. Yo por eso te hablaba de Alex Márquez, porque, en Ujú. fin, me cuesta entender en cierto sentido que si fuese al revés, es decir, si Marc fuera batido por Alex, él justo inmediatamente después de haberse acabado la carrera fuera a la misma grada y a celebrar con la misma efusividad. Obviamente que se alegra por su hermano. A esto me refiero que, hostia, que puedas dar el último pasito y decir, me lo creo, voy a por ti, entiendo que la idea, la estrategia que tenía para este fin de semana de Aragón es la más inteligente, porque entiendes que ese piloto tiene tal nivel de colchón, de ventaja sobre cualquier piloto o un ser humano en la faz de la Tierra, básicamente, que dices, vale, lo más inteligente es asumir la condición que tengo y asegurar la mayor cantidad de puntos posibles. Pero van a venir otros fines de semana de Gran Premio donde estamos ya, vamos a avanzar al siguiente Gran Premio, va a ser en Mugello, novena cita del año, casi mitad de temporada, y Alex, por eso mismo, está tan cerca en el campeonato que a lo mejor debe adoptar una estrategia en algún momento distinta y de decir, no voy a ganar solo cuando se me presente la oportunidad, como le pasó, por ejemplo, el fin de semana del Gran Premio de Jerez, sino, hostia, vamos a intentar creer que con mi hermano le puedo batir de un modo distinto, porque si tú con alguien que vives con él, compartes estrategia, eh, tienes el mayor aliado posible, siendo Marc Márquez en pista, hay algo que me falta si de verdad quieres batirlo, ¿no? Lo que te falta, no te falta nada. El problema que tiene es que ha sido coetáneo con su hermano. Ya, no, Igual no, totalmente. fueron Sí, coetáneos sí, con Valentino, cuando Valentino estuvo en su mejor época, pues a lo mejor Sete hubiera sido 2 veces mínimo campeón del mundo de MotoGP. ya, Pero que a lo que voy es eso. Yo creo que la estrategia de ahora es correcta y creerse más de lo que podría ser probablemente acabaría en fallos importantes y probablemente también lo descartaría, ya. en mi opinión. Sí, sí, Mm. sí, sí, Yo con comprendo. Alex tuve un cierto contacto, pero hace ya muchos años, cuando él estaba en el Junior GP, lo que anteriormente era el Campeonato de FinFET. España. Ujú. Exacto. Y bueno, que él llegó a ser campeón entonces se llamaba ese Compañero de campeonato Peco de España. Bandaya. Correcto, correcto. Y la verdad es que se veía un chico súper disciplinado, súper muy cercano. Siempre llevaba sus rutinas antes de. Lo veía fácilmente en la puerta del box, calentando, siempre haciendo la misma rutina por las mañanas y demás. Metódico, ¿no? Lo podemos decir, alguien Metódico. que... Y de hecho también tuvimos un acercamiento y en su momento él mismo me confesó que tanto él como Marc habían tenido experiencias con psicólogos deportivos, pero que no habían sido satisfactorias y que, bueno, que no tenían ningún interés en volver a trabajar con un psicólogo. Mm. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Una primera mala experiencia, lo que te puede suponer a ti, ¿no? El concepto, la percepción que tengas Claro. sobre ello. Y las edades también, Nico. Sí, Porque a las edades que ellos accederían a esos profesionales probablemente eran edades muy tempranas. Y bueno, también ocurre, pero es como todo. Por ejemplo, en otros años, en su momento yo también tuve una propuesta para trabajar con la VR46 y, bueno, te puedo decir a través de quién también, sí, y Valentino la rechazó porque tampoco cree en psicólogos, pero claro, siendo Valentino Rossi o siendo Marc Márquez, es muy fácil no creer en psicólogos porque tú no necesitas la ayuda. claro. Pero probablemente a lo mejor hay pilotos en la academia de Valentino que si hubieran tenido ese apoyo,
quizás no se hubieran perdido por el camino. Exacto. O a lo Póngase, mejor los podemos decir muchos resultados, nombres, ¿no? Podemos decir un Franco claro, Morbidelli, los años complicados, en fin. Esto evidentemente. podemos sacar todo tipo de pilotos, Mm, pero lo que yo entiendo con lo que tú me comentas es que no todos los pilotos tienen las mismas herramientas o la misma facilidad para sobreponerse a situaciones complicadas, ni todos se llaman Marc Márquez, Valentino o tienen ese nivel de talento innato o de capacidad mental de claro, sobreponerse, ¿no? A este exacto. tipo de cuestiones. La verdad que es muy Mm, interesante y me parece también muy chocante que, porque lo estábamos hablando precisamente antes de hacer el vídeo, la poca apertura en la mentalidad de los equipos o de ujú, aceptación, de darle importancia a, bueno, a todas estas cuestiones de claro, preparación psicológica y luego tener mayor nivel de presupuesto en otras cuestiones, ¿no? Que en esta cierto. preparación. Lo hablábamos en off, ¿no? Y Ujú, es que, claro, realmente, como decíamos al principio del vídeo, hay muchos jefes de equipo y, como saben, es habitual que no se renuevan las personas que, digamos, que dirigen esos equipos y están muchísimos años de trayectoria. Entonces, es habitual encontrar personas muy chapadas a la antigua con un pensamiento de otras generaciones. Y, claro, una de las cosas que yo no termino de concebir es los presupuestos que manejan la mayoría de los equipos. Tú lo comparas eso con el coste que tendrías, imagínate, para tener a un psicólogo en la plantilla del equipo, no solamente para apoyo de los pilotos, sino para trabajar incluso con toda la estructura. Y eso sería un coste súper nimio, es decir, en comparación con los presupuestos que se barajan, sería algo irrisorio. Y no, y es muy poco habitual, sobre todo, que un equipo tenga un psicólogo. Normalmente es algo que lo gestiona el entorno del piloto, incluso el equipo no tiene mucho contacto con ese psicólogo. Ellos y dicen, mira, es que algunas cosas no tienen sentido, ¿no? Porque es que estás apostando por un piloto, le estás pagando un sueldo, o los patrocinadores, o la fiesta la paga quien sea, pero evidentemente es para que algo, un trabajo para que sea en coordinación con todas las personas que están en pro bueno, de que ese piloto de sacar mejores consiga resultados los mejores posibles. resultados. Claro. Mm, Además, a lo largo de un fin de semana, imagino también que ya no solo el piloto ni su entorno, sino también los propios mecánicos, todo, cualquier miembro, ¿no? De todos los equipos que ujú. pasan muchas horas fuera de su casa, muchas horas de trabajo, habitando, Evidentemente, imagino, conviviendo en la misma habitación, cada uno exacto. siendo de su padre y de su madre, en fin. Y lidiar con esas situaciones también afectan luego al ambiente, ¿no? Que haya en un fin de Claro. semana de Gran Premio. Y Eh, bueno, y es evidente que existen roces y demás que, bueno, también se pueden trabajar, como es lógico, al igual que te comenté que también se trabaja, si el presupuesto lo permite, con el entorno del piloto, que muchas Efectivamente. veces ejerce una influencia tanto en positivo como en negativo que ni ellos mismos conocen. ¿Con tu Entonces, experiencia podrías decir más negativa que positiva? ¿O depende de eh, la situación? en general sí. El porcentaje más amplio es que el entorno normalmente resta más que suma. Ujú. De La hecho, verdad bueno, que como bien sabes, hay muchísimos equipos que desde campeonatos bastante, bueno, ya profesionales, pero de edades muy tempranas, como puede ser, por ejemplo, el SBK, el Campeonato de España, ujú, o evidentemente el Junior GP, por contrato tienen absolutamente prohibido que los padres, ya no solamente que entren en el box, incluso que no tengan contacto con sus hijos, con los pilotos, durante todo el fin de semana. Porque claro, es que sin querer ejercen influencia, claro. Al ¿vale? final Pero bueno, está limitando, ¿no? O está, intercediendo, a la hora de las decisiones que se tomen dentro del piloto perdón, dentro del equipo junto con el piloto, claro. y al final que desvíe la atención, el foco, y para eso imagino que están los especialistas, los profesionales, y no que cada uno con su propia idea, por muy noble y muy buena que sea, Claro, es pues que lo que ocurre muchas veces es que, como bien sabes, los padres o el entorno son los que han dirigido la carrera deportiva de los pilotos al principio. Aparte, habitualmente son los que pagan bueno, el montante económico que haga falta o son los que buscan al menos ese dinero. sí, ¿Qué ocurre? Al principio muchas veces el padre hace de mecánico, hace de todo, ¿vale? Y claro, de pronto esa figura la apartas. claro, Evidentemente, para ese padre o ese familiar es algo complejo de llevar, ¿no? Porque claro. es como yo he estado siempre encima y ahora de pronto me quitan de la ecuación. Como que me separan de Y mi claro, te hijo, de separan ese totalmente, proyecto, ¿no? Que de hecho claro. mm, Y claro, ya no puedes, digamos, de alguna manera enterarte de primera mano de qué está ocurriendo, pero es que es lógico, hay una serie de profesionales con normalmente
mucho más nivel que ese propio padre a nivel técnico, efectivamente. y entonces pues lo lógico es que estén apartados. Pero He bueno, escuchado relatos, por ejemplo, de entrevistas que le han hecho, perdón, que he ¿él? escuchado entrevistas, relatos que han Ah, comentado tanto el padre, que no me sale ahora, Julia Alenta, sí. Ujú. también el padre de los Espargaró, y me parecen personas que han sabido entender cuál es su posición, no estar impidiendo que los profesionales, los especialistas de los equipos hagan el trabajo que toca Claro, en cada momento con los pilotos y saber que ellos deben estar en un sitio claro. más apartado, ¿no? Y hay una cosa curiosa que te iba a comentar el año pasado, que a raíz de las noticias que han salido los últimos días en Moto2, aquí voy a hacer otro inciso, ¿No? de Sergio García, ¿no? Que se está especulando que Sí, si se va a producir, ¿no? Esa ruptura de contrato, bueno, los malos resultados desde la mitad del año pasado, podemos decir, situaciones complicadas. No sé si te acuerdas sí. del año pasado, el Gran Premio de Japón en Motegi, que fue bajo agua, unas situaciones cambiante en el último momento. Oguria decidió montar neumático liso cuando se estaba jugando el campeonato. Acabó Ujú. haciendo podio. Manu González se acabó llevando la victoria. Y se llegó a escuchar que Sergio García iba también a tomar la misma estrategia de su compañero de equipo por aquel entonces, ahí Oguria, pero Sí. el padre por aquel entonces intercedió y le dijo: no, 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 hazme caso, montar los neumáticos de lluvia, que va a ser la decisión acertada, y que hubo Bien. un cierto roce, mal ambiente ahí en el equipo, pues bueno, con la implicación que tenía el padre tan cercana cuando no tocaba en ese momento, ¿no? Y lo quería poner como ejemplo, porque creo que también esto, pues bueno, también, Yo realmente es no bastante bien. sé, no conozco el entorno de Sergio, pero sí es cierto que, bueno, al final en el Pado se escuchan Sí, muchas cosas. cosas Yo no puedo afirmar esto de primera mano, y obviamente, sino que es una historia que al final, pues, por ciertos periodistas ya, con cierto nivel, prestigio, pues al final salió publicado, ¿no? da la sensación desde fuera que este piloto en el momento en el que, digamos, interfirieron en que él subiera a MotoGP, porque al parecer fue una decisión política Ujú. del campeonato, es decir, que no interesa que sigan subiendo pilotos Vale, españoles a MotoGP. exacto. A cierto punto entendible, pero claro, al final es lo que yo comento algunas veces con algún conocido del Pado, que es como los pilotos españoles son como quitar malas hierbas, ¿vale? Las quitas, le echas veneno, pero Y siguen vuelven a saliendo. salir, Hay tan buena ¿vale? base, Porque ¿no? Y tan buena entonces, cuna. claro, evidentemente. Pero bueno, se escuchó de que a este piloto le afectó bastante el hecho de que lo apartaran de MotoGP, Pero él desde aquel entonces se puso muy a no la le dieran la defensiva, ¿no? oportunidad. Negando que eso lo hubiera afectado en ningún momento, Bueno, el sí, entiendo, equipo diciendo que entiendo que es lo sí, que entiendo que es lo que toca decir, pero también es cierto que, efectivamente. como te digo, yo he escuchado comentarios, serán reales o no, de que es un piloto que no sé si él, el entorno o quién, también han surgido fricciones en otros equipos en los que ha estado. Ujú. Entonces, pues no sé, sinceramente, Pongamos equipos de Aspar, yo porque le vino. no digo que sea cierto, Ujú, porque no conozco ni he estado dentro para juzgar a unas partes u otras, exacto. pero bueno, lo que está claro es que los resultados no están siendo los que son No, para nada. y el equipo pues lo pretende bajar de la moto, mm, algo complejo y duro, pero bueno, quizá también se abren oportunidades para otros pilotos, quizá él pueda recalar mañana por una lesión o por lo que sea en otro equipo en el que quizás le pueda dar la vuelta a la situación Ujú. y mañana a lo que hoy puedes ver como algo muy negativo, mañana puede ser la oportunidad de tu vida, es que no, con Habrás estado este en movimiento situaciones, que ¿no? estamos Con viviendo. algunos pilotos con los que hayas trabajado, que de ¿Perdón? repente que digo, o imagino que habrás estado con ciertos pilotos que hayan experimentado este tipo de situaciones, que hayan visto de un Claro. día para otro, ¿no? Que, bueno, que el proyecto se acaba, o que no hay una buena relación a nivel competitivo con el equipo, Ujú. y debe ser bastante curioso, ¿no? Cómo trabajar con la mente de ese piloto para intentar, pues, ganar ese nivel de positividad, que no baje el nivel de entrenamiento, porque una vez que te queda, como quien dice, en el sofá de Es tu casa. complejo, es complejo. Exacto. Ujú. Tiene que ser bastante, bastante delicado, ¿no? Podemos Pero aquí hablar. al final es como todo, es decir, tú, si pasa un tren y no estás preparado, te vas a montar en él, pero no vas a obtener resultados. Entonces, no queda otra que seguir preparándose como si, bueno, pues como siguiera compitiendo o como si eso, estar, digamos, al 100% para que en cualquier momento volver a reenganchar. Con Exacto. esto, por ejemplo, te puedo aunar, por ejemplo, con la trayectoria deportiva de Vicente Pérez. Es un caso
de resiliencia continua. Es como un chico que ya parecía que lo daban por muerto a nivel de trayectoria deportiva, ¿no? Ujú. Y bueno, pues está demostrando en Moto3 que sigue teniendo un nivel como para poder estar en el campeonato de manera permanente. Total. Por ejemplo, también, como sabes, que colabora con Dani Muñoz, un piloto que, bueno, está en el Forward, en el Junior GP. Como todos sabemos, es una moto en evolución, es una moto que no está 100% a la altura de las cales y los bosques oscuros. Y bueno, es un piloto que viene de ganar en el Junior GP con la estructura del año pasado, en el Campeonato de Europa, Africanos. y ahora no está pudiendo igualar esos resultados. Pues probablemente sea por la moto, ¿no? En el momento en el que le han dado la oportunidad en este Gran Premio, en el equipo Ajo, que es uno de los equipos más potentes de Moto2, pues pasó a Directamente a la la Q2. Q2, ha puntuado, ha entrado entre los 15 primeros, ha dejado la clasificación a varios pilotos, campeones del mundo y subcampeones del mundo. Y bueno, Llega a ser Izan evidentemente Guevara, Celestino Vietti, en fin, podemos sacar una ha hecho un cantidad infinita, ¿no? trabajo, considero que es más que digno de notable Completamente. sobresaliente. Entonces, al final son pilotos que evidentemente están demostrando que tienen la calidad para estar permanentemente en un campeonato, en el campeonato del mundo y evidentemente también para estar en un equipo top. Pero Sí, bueno, sí. no hay huecos para todos y lo que hablamos, también el hecho de ser españoles. No Al ayuda. final esto acaba haciendo como un campeonato España-Italia y al promotor, lógicamente, no le interesa. Exacto. Y es muy complicado. En otras épocas fue distinto. En otras épocas esto era todo lo contrario. Tener un pasaporte español te abría las puertas. A día de hoy no. Bueno, pues vamos a pasar a la situación que está viviendo Pecco Bagnaia en este inicio de campeonato, que como bien sabéis, bueno, hemos hecho vídeo en el canal sobre ello, tanto se ha hablado, las complejidades técnicas, también la presión, ¿no? Que les pueda estar jugando una mala pasada, la situación psicológica que pueda estar viviendo con los resultados de Marc, en fin, Jesús, ¿cómo ves todo este embrollo, todas estas complejidades que está sufriendo el bicampeón del mundo de MotoGP? Claro, son casos que no son fáciles de analizar, lógicamente. Estando desde fuera podemos elucubrar cosas, pero no es difícil que demos con la tecla real. Ujú. Entiendo que a nivel técnico, esas limitaciones de las que él habla, evidentemente serán reales porque se está rodando más rápido y lógicamente pues será más complejo llegar a ese nivel. Pero en cualquier caso, Peco es un piloto que si lo analizamos bien, él antes de empezar esta temporada ya llega a 2025 derrotado por Jorge Martín y por una moto de un equipo satélite, algo de nuevo histórico, es decir, algo que no había sucedido nunca, En porque MotoGP hablabas de nunca y que, en 500 sí. Pero bueno, equipos privados además con un bueno, nivel, en ¿no? 500 realmente la última vez que ocurrió es que no eran equipos privados, Claro. hablaban de Rossi iba Equipo pintado de técnico de naranja Duhan azurro. que heredaba, ¿no? Completamente de Claro, no, fábrica. en absoluto era un equipo de fábrica 100%, Claro. Luego ¿vale? hablamos de Por Lawson, hablamos ejemplo, de Kenny Roberts, hablamos de. Lawson sí, Lawson cuando entra pasa de Yamaha a Honda y gana directamente, era un equipo, creo recordar, que lo gestionaba Kanemoto Sí. y era un equipo satélite, pero bueno, Ujú. entiendo que también lógicamente llevaría El apoyo el de material de HRC. primerísima fila y Claro, evidentemente y apoyo de primera fila. exactamente. Entonces, hasta cierto punto lo que hablamos, ¿no? Básicamente los papeles quedará como que gana un equipo satélite, ¿no? Entonces a Peco le gana Jorge Martín y entiendo que tanto para la fuerza mental, tanto de Peco como de Marc, ya, lógicamente, a Peco empieza el año como que ha estado derrotado por otro piloto y Marc, evidentemente, ya la lectura es, bueno, si te ha ganado Jorge Martín con una satélite, yo te voy a machacar, que es lo que está haciendo, Sí. básicamente. Desde fuera está claro que en otros grandes premios pasados la lectura que se puede hacer del lenguaje corporal de Peco es de una persona que está mentalmente ya derrotada. Es decir, que hasta cierto punto ha tirado la toalla y que ve, incluso sus declaraciones, él mismo dice que la superioridad de Marc, pues, que es apabullante, ¿no? Que va rápido hasta con un Y tractor, que exacto, dice, ¿no? Por que ejemplo. va rápido con cualquier cosa. Eso, por ejemplo, ahora creo que Pablo Nieto ha dicho unas declaraciones que se dicen mucho en el argot del Pado, de decir, a este piloto le ponen la rueda de atrás delante y la delante de atrás y da igual, va Da igual. igual. Sí, sí, sí. Básicamente muchas veces eso se suele decir incluso con un tema peyorativo, como hablando de la poca sensibilidad del piloto X, ¿vale? Exacto.
Que en este aspecto entiendo que no será peyorativo, ¿no? O no lo sé, No, pero no. bueno. Hombre, yo sí que entiendo con Mark que siempre a la hora de evolucionar con la moto es muy complicado. Si tienes a alguien de como él, como pasaba a lo mejor con Stoner, que iba rápido con cualquier cosa, te replicaban al mismo tiempo, y Ujú, luego se subo otro piloto y le has cambiado un clic de compresión de la horquilla, 2 milímetros de claro. ángulo de lanzamiento, lo que sea, en fin, y te cambia la dinámica de la moto y las Esa, sensaciones del piloto. esa sensibilidad a veces se vuelve a favor y otras Ujú, veces pues se vuelve en contra. claro. En cualquier caso, yo tengo una teoría con el tema de Peco y es que considero que si cogiéramos y de pronto, como estamos en la temporada, Ujú. imagínate que dentro de un par de grandes premios o en el próximo grandes premios, En Mugello, por ejemplo, circuito muy en favorable. Mugello, Ujú, Dios no lo quiera, tenemos una ecuación que hace que Marc quede fuera. ujú, Marc pues tenga una lesión, pues tipo como la de Martín, en la que va a estar en el dique seco 3 o 4 meses. sí. Estoy convencido que si tú, a día de hoy, en uno o dos grandes premios, quitas de la ecuación del campeonato a Marc, veríamos otro Peco. Ujú. Porque entonces Peco sí se creería que puede con Alex Márquez, ¿vale? Y veríamos un cambio en todos los aspectos de él, ¿vale? Lo Yo que ocurre es coincido que, contigo en perdona que te interrumpa, Jesús, que muchas veces como hay un poco de delay, ya no sí, sé cuándo sí, decirte algo, que claro, coincido en esa parte completamente. Hay una imagen muy representativa de la parte, lo diré, corporal de los gestos, ¿no? ¿no? De Peco, que es en el momento de la segunda salida de Le Mans, cuando los pilotos han Correcto. enteado y Peco se pone a levantar los brazos como cuando un niño chico tiene una desesperación y le sale solo, ¿no? Le brota Ujú. solo ese acto, el gesticular de ese modo. Aunque también estoy completo, y yo sé que tú no vas por ahí, pero con el discurso que se está manteniendo, que el problema de Peco es solo y exclusivamente mental, ¿no? Algo que Vale, para no nada. tiene nada que ver con la parte técnica. Y ahí es algo que me desespera un poco porque estamos todo el rato faltando, creo, digo todos los aficionados al motociclismo, a no ponderar el pilotazo que es Pecco Bagnaia y las capacidades que tiene encima. Otra cosa es que a nivel técnico Evidentemente. tenga unos recursos y un estilo muy distinto al de Marc y cada uno saque sus puntos fuertes de un modo distinto. Eso es obvio. Pero creo Claro, que el problema no está solo. Obviamente existe, por lo que tú estás comentando, por las cosas la situación, ¿no? Problemática que está experimentando Pecco Bagnaia, pero que obviamente eso no quita que nos olvidemos de quién es Pecco, ¿no? evidentemente. Está claro, mm, normalmente las circunstancias tienen varias lecturas y la lectura normalmente de escenario es compleja. Lo que ocurre que, claro, es como todo. Al final, habemos mucha gente opinando, cada vez los medios de comunicación han cambiado mucho, simplemente con lo que estamos haciendo aquí ya se muestra, ¿no? Muchos canales, muchos, muchos inputs de opinión y demás. Sí, Y claro, también es cierto que hay muchos aficionados que desconocen, pues, de qué filtro, cómo filtro a quién veo, a quién leo, ¿no? exacto. A qué periodista, a qué medio y demás. Entonces, claro, hay muchos que van a un... Es más fácil también vender un mensaje simplista, ¿no? De las situaciones en todo, ¿no? Pues Claro, como, bueno, aquí ocurre esto. Claro, pues lo ha machacado Mar y exacto. Beco no vale nada. En plan, La evidentemente eso explicación no es más así. fácil y con la que te quedas y todo el mundo, pues, más o Claro. menos entiende, ¿no? Sin ahondar mucho. Yo te quería preguntar 2 cuestiones de Peco. La primera es, ¿cómo valoras tú, a la hora de trabajar, si tú fueras su psicólogo, el nivel de sinceridad que suele tener, conociendo lo bien o lo mal que lo está haciendo él, o lo bien que lo están haciendo sus demás rivales, en el caso con Marc, por ejemplo, porque eso habla muy bien de él, sabemos que es un piloto caballero, un señor en pista, pero ahí en cierto momento donde él mismo se pone esa presión encima, además, o por lo menos bajo mi punto de vista, y habla muy bien de su bondad, pero algunas veces lo deja en una situación a lo mejor un poco más delicada. Y luego también, a colación de lo que estabas comentando, de cómo un piloto puede ser capaz de desconectar completamente de todas las informaciones, de todas las publicaciones, comentarios, en fin, todas las cosas que vayan saliendo de él y cómo filtras eso, porque al final, entonces, cualquier comentario de cualquiera de persona te puede afectar de un modo tan negativo que se puede hacer muy bola, ¿no? Evidentemente, sí, sí, y sobre todo también, a ver, estamos hablando de un piloto consagrado, evidentemente, ¿no? Ujú, Pero también esas cosas,
muchas veces afectan también a pilotos cuando ya empieza a subir su trayectoria deportiva. Lo que ocurre es que estamos en unos tiempos que ya sabemos, ¿no? Con la tecnología y demás, pero en determinados puntos de esa trayectoria, yo he recomendado a entornos y a pilotos que no tengan acceso ellos a las redes sociales. Y bueno, de hecho, yo sé que hay pilotos que no, que evidentemente ellos a grandes niveles no llevan las redes sociales, pero que incluso cuando empiezan a ser profesionales, ya ellos mismos no llevan las redes sociales, ni leen comentarios ni nada, porque al final te hace estar fuera del foco, como tú dices, te puede desestabilizar cualquier opinión Ujú, y las cosas que no suman, pues lógicamente claro, no, no tienen mucho sentido. Aparte de que bueno, que evidentemente es muy fácil opinar desde el de anonimato cada casa, sí, sí, y totalmente. claro, y aparte que hay muchísimos aficionados que, como es lógico, no tienen por qué tener los conocimientos ni la experiencia para saber opinar, pero opinar es muy fácil, ¿no? Sí, sí, y es Bueno, gratuito. Y todo lo que sea gratuito, aquí gratuito, nos está apuntamos claro. muy rápido, eso lo Sí, sabemos. sí, Y respecto al está nivel de claro. sinceridad, ¿cómo lo valoras? ¿Lo valoras positivamente? Obviamente creo que a cualquiera, pues bueno, al más purista o al aficionado que más apasionado, yo creo que eso le gusta, ¿no? Que un piloto pueda hablar con ese nivel de sinceridad en ciertas ocasiones o en diferentes contextos, pero algunas veces, no sé, dame tu opinión, porque yo te la he dado ya la mía, ¿cómo, El cómo lo nivel de ves? sinceridad, ¿a qué te refieres con el nivel de sinceridad, Por Alejo? ejemplo, de ser, a lo mejor yo veo que Peco reconoce abiertamente los puntos muy fuertes de sus rivales y no Ujú. se esconde o a lo mejor está, mejor dicho, diciendo en abierto la estrategia que él quiere llevar a cabo con ese piloto. En ciertos momentos lo ha hecho. Me parece bien ponderar a tu Sí. máximo rival, porque eso es darle valor a lo que tú estás haciendo, como hacía con Martín el año Sí. pasado. Los dos hablaban bien, Eh, respectivamente. Al final es como todo, si quieres cambiar eso, muchas veces ir en contra de la personalidad del piloto, ¿no? Ujú, Pero ¿qué ocurre? Eso también hace que no seas un killer. Y está claro que a eso quería para ir. acabar siendo un crack o para acabar siendo un piloto con muchos campeonatos del mundo, es raro el piloto que no ha sido un killer, Eso. ¿vale? El ejemplo lo tenemos muy cercano, en Marc, en Valentino, pilotos tan amados como odiados. Ujú, ¿Pero por qué? Porque han sido auténticos killers claro. y lo siguen siendo. Es Sí, decir, sí, sí. Mark está siendo un killer con su propio hermano. Por eso te decía Pero, antes, yo no me imagino pero a es que Marc yendo a celebrar es- una victoria de Alex después de que te haya ganado una, bueno, pero cuando con la situación que tenemos en el campeonato, ¿no? Con la dinámica que hay en el ujú, mundial, no lo veo yo. No lo ya. veo. Entonces, pero por eso, es decir, por eso algunos acabarán siendo unos cracks y otros acabarán siendo, pues evidentemente, unos campeones, multicampeones como Peco Bagnaia, pero claro, esa personalidad, en mi opinión, le hace eh, pues no tener, como he escuchado algunos comentarios, ¿no? El colmillo afilado que se desea en deportistas así de élite, ¿no? A eso iba. Porque hoy en día lo que veo es una línea como muy corporativista de los pilotos. Creo que también Ujú. todo evoluciona. Obviamente, pues bueno, en fin, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Que nos Un vienen. buenismo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y está bien, es de ser inteligente reconocer lo que hace tu rival, porque le da más valor a lo que tú estás consiguiendo, si eres capaz de ganarle, pero siempre que todo te parezca eso, happy flower y que bien nos llevamos, que todos somos amigos, uf, ¿no? Claro, Es aquí hay complicado. varias lecturas mm, que igual nos dejamos alguna en el tintero, porque tampoco nos podemos extender tanto, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado, como hemos hablado, las redes sociales hacen ahora que X piloto sube algo y los otros ponen comentarios y qué bien. Muchos de ellos viven en entornos cercanos, en los Eso. cuales son Dígase gente Andorra, joven, dígase, bueno, en los sitios donde ellos más frecuentan, ¿no? Podemos decir. son gente joven, con un poder adquisitivo alto. Entonces, muchas veces como que, entiéndeme, los objetivos de tanto los deportistas como los pilotos varían en muchos casos y de todas las personas, ¿no? Es como Marc con los títulos mundiales que tiene ahora mismo, pues no está conforme y quiere continuar. Ya está. Pero puede haber un piloto como Peco que con 3 títulos mundiales está ya más que satisfecho con su trayectoria, pero voy a más. Es que puede haber pilotos que simplemente con el hecho de haber llegado al Mundial de MotoGP en Moto 3
y haber pisado el campeonato, ya sus expectativas están más que cubiertas. Sí. Entonces, claro, Nivel eso de también ambición de cada hace un uno. poco, dependiendo de la ambición de cada uno, el talento que se considere cada uno, ¿no? Es decir, evidentemente, el primero que tienes que creer en ti eres tú mismo, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor hay pilotos que tienen esa misma limitación, ¿no? Es decir, o deportistas, ¿no? Es decir, mira, yo llegué hasta aquí, pero considero que ese es mi techo, ¿no? Sí. Y te estoy divagando un poco, pero es lo que hablamos, ¿no? Es como gente joven. Hay otros perfiles que no son así. Históricamente el motociclismo no ha sido así. También es cierto que hace unos años los pilotos, cuando eran top en MotoGP 500 y demás, eran adultos. Bueno, me refiero a adultos, eran hombres. Claro. A día de hoy son más chavales que hombres, Claro. ¿no? Llegan siendo Pero, por ejemplo, niños, casi con claro, la mayoría de edad recién cumplida, como quien dice. claro. Pero en ese aspecto tenemos otros perfiles, como por ejemplo Pedro Acosta, ¿vale? Pedro Acosta, dudo que te lo veas con ese buenismo, con ese A buen eso iba. rollo. En Andorra, entre varios colegas, él no es ese perfil. No. Entonces, por eso muchos consideramos que con él, por ejemplo, se viene otro crack. Lo que Claro. pasa que es que con las herramientas que tiene a día de hoy no está pudiendo demostrarlo. Pero bueno, Efectivamente. Si el quieres, tiempo antes de ya... dar el salto a Costa, porque me lo estabas enlazando ahí, me lo estabas dejando votando, Ujú, ¿vale? Para finalizar con Peco, pues como bien sabéis, habéis visto que pasó en este último Gran Premio de Aragón el sábado a acabar duodécimo, a ser la peor Ducati, a acabar el podio el domingo con mucho mejores sensaciones. Se ha hablado muchísimo del famoso disco delantero de 1055, mayor diámetro, que le permite frenar más la moto, tener más sensación, también probándola junto con las horquillas largas. Estas son cuestiones técnicas que las podríamos hablar más profundamente, pero bueno, solo damos ujú. ciertas pinceladas para que en los próximos vídeos pues nos vayamos explayando con más tiempo, ¿no? Porque si no el vídeo se va haciendo muy extenso. Si quieres decir alguna cosa más sobre Peco o si quieres pasamos ya directamente a Costa, no sé qué. Como prefieras. Perfecto. Lo que comentas a nivel técnico es que considero que nos marean, es decir, si no estás dentro no vas a saber Ya, realmente qué es lo que han cambiado exacto. para que hubiera ese cambio Ujú. en Peco. También han estado los test del lunes, que parece ser que también ha habido mejoras, Han probado pero una nueva bueno, aerodinámica. es lógico. Pero que me Ujú. refiero que el clic no habrá estado en los discos. Pues Evidentemente habrá habido más fíjate, cosas, claro, pero habrán habido más cosas. Yo, por ejemplo, viendo y es te una lo... manera de que la opinión pública centre el foco ahí. Y bueno, pues de alguna manera pues los periodistas no siguen indagando porque no te van a decir la Claro. verdad. Es Como lógico. cuando, por ejemplo, Gigi llegaba, ¿no? Antes de que empezara la temporada, estamos entre el motor del año pasado y el nuevo. Y al final no, fue un Ujú. híbrido entre la especificación, una evolución de la del año pasado, pero ni en la versión más actualizada que presentaba para este año. Y es Sí, difícil luego sacar esa información y esas cosas, ¿no? hace poco Mark ha dicho que, bueno, hace poco, creo que hace un día o dos, Sí, que la moto es que igual no que hay, la de Alex. que no hay ninguna diferencia entre la GP24 y la GP25. Y es Entonces, mentira, pero ¿por qué entonces Pego no puede volver a la moto del año pasado por reglamento? Porque no puede volver a un motor que ya está sellado este año. Entonces cada piloto claro, se queda con sus cosas, en fin. Eh, nos la tem- marean, sí, nos sí, marean. totalmente, eso es así.